Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, we felt we would do something a little different this time. We felt we would do something a little different this time. consentimos hacer algo diferente esta vez. And for the sake of the English speakers among us, Por causa de los santos de los hermanos que hablan en inglés que están entre nosotros, the message will be firstly in English el mensaje será ministrado en inglés, with a better translation into Spanish. con una mejor interpretación de idioma al español. Oh, hermanos, estoy tan contento. I'm so happy. No sienten que el Señor ha llevado a la cima de Don't la you- montaña, don't del you feel- volcán, Don't de you la feel visión. Don't you feel that the Lord has taken us to the high peak of the mountain? Y siento, hermano Elias. Don't worry, we can. Sorry, I forgot. Okay, Brother Elias, I feel like everything's new. Hermano Elías, siento como que todo es nuevo. Hermanos, isn't everything new? ¿Acaso es nuevo? Because, for example, here we are now in our last session, Por ejemplo, estamos aquí en nuestra última sesión and we're going to talk now and again about Noah, Daniel, and Job. y vamos a hablar nuevamente acerca de Noé, Daniel y Job. And if you're new for this session, Y si usted es nuevo en esta sesión, you might think that this session is going to be about Noah, Daniel, and Job, usted pensará que esta sesión tratará acerca de Noé, Daniel y Job. but it's not. Pero no es así. It's not. Although that's the title, No es así. Aunque tenemos un título ahí, we have learned hemos aprendido, that when we see a new title, cuando vemos un título nuevo, well, we do pay attention to the title, usted presta atención al título, but we realize there's something deeper, nos damos cuenta que hay algo más profundo, more central, más central, deeper, profundo, richer. rico. So we are going to talk about Noah, Daniel, and Job. Así que sí hablaremos acerca de Noé, Daniel y Job. But as we come to our final portion of the series, Pero mientras venimos a nuestra última porción de esta serie de mensajes, our general theme said that our general theme is that we will consider the all-inclusive Christ in Matthew, el tema general es tenemos que considerar de todo lo que es el Señor en Mateo, and Job, Noah, Daniel, and Job, y Noé, Job, Daniel y Job, all in the perspective of the Lord's recovery todo en la perspectiva del recobro del Señor, to be for the preparation of the bride, para que esto sea para la preparación de la novia, to change the age. para tornar la era. And we're learning Y estamos aprendiendo through this conference a través de esta conferencia to be trained, a ser entrenados, to be artisans. ¿Unto? Yes, to be artisans. Para ser artesanos, estamos siendo entrenados para ser artesanos. With a sense, artisans are artists. Los artesanos son en cierto sentido artistas Okay, they produce something fantastic. que pueden reproducir algo fantástico. They go into their workshop Van a su taller and they work on something ordinary y trabajan en algo que es ordinario and produce something spectacular. y trabajan algo y lo hacen algo espectacular. So what have we learned? ¿Qué aprendemos entonces? We have learned that when the Lord speaks to us something in His recovery, Aprendemos que cuando el Señor habla algo a su recobro, it's something wonderful, es algo maravilloso, but really what the Lord is saying, pero realmente lo que el Señor está He's diciendo, inviting you to come into the workshop les está invitando a cada uno de ustedes a venir al taller to take that matter para tomar este asunto as the material como el material and produce y producir an invention, una invención, a masterpiece una obra maestra that no one's seen before. que nadie ha visto antes jamás. And so, session by session, Así que sesión tras sesión, we've seen that in the all-inclusive Christ in Matthew, hemos visto a este Cristo revelado en Mateo. it's not just that Christ is our physician and bridegroom, No solo es que nuestro Cristo es nuestro médico y nuestro novio, not just that He's named Jesus no solo su nombre es Jesús and Emmanuel, y Emanuel, not just that He gives us rest, no solo que Él es nuestro reposo, but these are all diving boards
Pero todos estos son como unos trampolines to launch us para lanzarnos into seeing a new way that we can be involved in the preparation of the bride. para verlo de una nueva manera en la cual nosotros estemos involucrados en la preparación de la novia. So we saw, I hope we saw Así que that espero que hayamos visto the righteousnesses of the bride que la justicia de la novia are to impel us, to motivate us. es para motivarnos, para compelernos. Oh Lord, I love you. Oh Señor, te amo. I don't want to be unrighteous. Yo no quiero ser injusto Live a daily life en mi día a diario ignoring you, al ignorarte a leaving ti, you aside. dejándote a un lado. I need to bring you into everything in my daily living. Necesito traerte a ti a todo aquello que hago en mi vivir diario. And when I do that, Y cuando hago esto my daily life en mi vivir diario, becomes fine linen llega a ser el lino of fino the type that will be my qualification o como tipo llega a ser mi to be there calificación in Revelation 19:7 and 8, para estar allí en Apocalipsis 19 del 7 al 9. and to get not just a passing grade, Pero no solo obtener una aprobación de grado, de curso, but an excellent grade pero un excelente grado. in the final exam we're all going to take. In the final exam we're all going to En el take último examen que todos tomaremos, in the judgment seat of Christ. en el trono, en el juicio de Dios. And not only that, Y no solo eso, but we're learning pero estamos aprendiendo. not only to come up with a new comprehension of what is there in the Word and in the ministry, A no solo entrar en una nueva comprensión de lo que es el ministerio y la palabra, but to see that everything pero ver todo, in the universe, todo en el universo, everything in the Bible, todo en la Biblia, everything in nuestro daily living todo en nuestro diario vivir, is to call us es para llamarnos, into an embrace, para abrazarnos. with the Lord Un abrazo con el Señor that's more close, que esté más cercano, more intimate, más íntimo, more consistent, más consistente, more full, más lleno, more unbreakable, más inquebrantable, to the point that we just live together. al punto que solo vivimos We just juntos, live together. vivimos juntos. So this is what we're in. Así que en esto estamos. Now, Ahora, we saw in the first session, vimos en la primera sesión, Brother Juan Carlos helped us to see el hermano Juan Carlos nos ayudó a that ver um, Noah, Daniel, and Job were put together by the Lord in Ezekiel chapter 14. que Noé, Daniel y Job fueron puestos por el Espíritu Santo, por el Señor, en Ezequiel 14, Which was a low point in the history of God's people. que era un punto muy bajo en la historia del pueblo de Dios. Our brother told us something about this. El hermano nos habló un poco acerca de esto. All the leaders Todos los líderes and the people y el pueblo had erected and put idols in their hearts habían colocado ídolos en su corazón. and put the cause of their unrighteousness before their eyes. Y They were debido facing it. a esta injusticia que ellos tenían enfrente de sus ojos. In chapter 22, El capítulo 22, maybe verse 30, I think verse 30, tal vez el versículo the 30, Lord said, el Señor dijo, I looked yo veo, to find someone quiero encontrar a alguien who could stand with me que pueda ponerse de pie, estar firme en los muros y proteger la tierra. I looked, there's no one, Pero no había nadie. nobody there. No one was there. Nadie estaba allí. So, saints, the big point here is that this represents the end of this age. El punto crucial es que esto representa el final de esta era. This was the nadir, the low point of the Old Testament age, Esto es el punto más bajo de la era del Antiguo Testamento, reflecting the low point of the New Testament age. reflejando el punto más bajo de la era neotestamentaria. You know, the word tells us that as we approach the end, it'll get darker and darker and darker. Saben, la palabra nos dice de que cuando se aproxime el fin, la era estará más oscura y más oscura. This is happening, right? Esto está sucediendo, ¿no? Every day you hear the news. Cada día usted escucha las noticias. Really? ¿De verdad? Could that happen? ¿Puede pasar esto That acaso? bad? ¿Eso pasó? We all realize this.
Todos nos damos We're cuenta de esto. we're close to the end. Estamos cerca del fin. So our time now matches Ezekiel 14. Así que el tiempo que estamos viviendo ahora equivale o es igual al tiempo de Ezequiel 14. This means that right now the Lord's saying, Esto significa que el Señor en este momento está diciendo, He's looking. Él está buscando. Is there anyone ¿Hay alguien who can stand in the gap? que puede pararse firme en la brecha? Will I find someone? Bueno, Él quiere encontrar a alguien. Well, if He's going to find someone, it has to be in the Lord's recovery. Si Él encontrará a alguien, tiene que ser en el recobro del Señor. Can He find you there? ¿Acaso lo puede encontrar a usted ahí? Well, Bueno, He said, even if él dijo, aún Even si, if you bring from the past to that low point, you bring Noah, aún si usted trajera a Noé del pasado, de este tiempo más bajo, who was a righteous herald, quien era un heraldo justo, who found grace in the eyes of Jehovah, encontró gracia a los ojos de Jehová, built according to the pattern, edificó de acuerdo al modelo inherited the holy ways of his fathers, and walked according to their ways. y heredó las formas, las maneras piadosas de sus He ancestros was y the caminó minister en of the ellas. age. Era el ministro de la era. Even if he were there, Aún si él estuviese ahí, he couldn't even save his own children. él aún no hubiese podido salvar a sus The propios people had hijos. fallen so far, he couldn't save them. Él no la podría haber Or salvado. Daniel. Las personas dijeron, ¿qué tal de Daniel? Daniel, the person of preciousness, Un varón de preciosidad. the person who, in the outline for this morning, you saw, he lived in the appearing of God. En el bosquejo vimos que él vivía en la presencia o la aparición de Dios. Yes, God appeared to him again and again and again. Why? Because his heart was right. Dios se le apareció una y otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón era correcto. He also was the minister of the age. Él también era un ministro de la era. And if Job were there, Y Job estuviese ahí, righteous, justo, upright, justo, recto, no shortages, sin carencias o no estaba these limitado. three righteous men, by their righteousness, could not save even their own children if they were there. Estos tres hombres justos, aún en su justicia, no podían salvar aún a sus propios hijos. That tells us that today, Esto nos dice que ahora those words estas palabras apply to our situation. se aplican a nuestra situación. Now, two ways. Ahora, dos maneras. One is that today, Noah was a great man. Una vez que Noé era un gran hombre. He saved the people, Él salvó al pueblo, a las personas. brought them out through the judgment of the flood waters. Los trajo sobre las aguas del juicio. Daniel Daniel was a great man. fue un gran hombre. He saved his people. Él salvó a su pueblo. And brothers and sisters, we've had some great men in our time. Great. We have some great men in our time. Bueno, y también tenemos grandes hombres en nuestros tiempos. Brother Nee and Brother Lee are ministers of our age. El hermano Ni y el hermano Lee son ministros de la era. Do you realize that just like Noah and Daniel could not save those of that generation, ¿Sabe? Se da cuenta que aunque Job, Noé y Daniel no pudieron a salvarlos de esa generación, if Brother Nee and Brother Lee were here, brought back for us, they couldn't save us. y si el hermano Ni y el hermano Lee fueran traídos aquí a estar con nosotros, no pudiesen salvarnos. Why? Because now is not the time of a great man, a great father. Porque ahora no es el tiempo para grandes hombres o grandes ancestros. There needs to be a group of people, all of whom save themselves. Debe haber un grupo de personas quienes se salven a sí mismos. And how do they save themselves? ¿Y cómo se salvarán a sí mismos? Well, these three men were named, as Brother Juan Carlos told us this morning. Bueno, estos tres hermanos fueron nombrados así como nuestro hermano Juan Carlos nos dijo esta It mañana. wasn't just Noah and Daniel, No solo era Noé y Daniel, it was the three of them. eran los tres de ellos. And the grouping of three, as our brother showed us this morning, Y este grupo de tres, como nos mostró nuestro hermano esta mañana, implies the purposing God of Isaiah 54:5. ellos estaban en ese propósito de Dios de Isaías 54:5. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? We'll see in a moment. The triune God, the fact that he's three and one, El triuno Dios, el hecho de que Él sea 3 y 1, indicates that God will not remain alone. indica que Dios no permanecerá solo. Yes, he was three and one in eternity, Sí, Él era 3 en 1 en la eternidad, in the essential Godhead, en la deidad esencial, but in the economical Godhead, pero en la deidad económica, he's three and he's one because he's going to get his counterpart
Él es 3 y 1 porque Él obtendrá su complemento. So this implies that at that time the triune God was involved, Esto implica que para este tiempo el Dios triuno estaba involucrado. and implies that a time would come when the triune God would again come to meet his people's needs, seeking his bride. Y esto implica que con el tiempo el Dios triuno vendrá para satisfacer la necesidad de su pueblo buscando su novia. So, the triune God indicates God in motion. Así que el Dios triuno está comprometido con su emoción. God traveling. Está en motion, en movimiento. God perdón. traveling from eternity past De la eternidad pasada, into time en el tiempo, to gain his counterpart. para ganar su complemento. So we have the triune God there. Así que tenemos Now. al Dios triuno. Here's a question for you. Aquí hay una pregunta para ustedes. So part of our being artisans, Parte de nuestro ser, en cierto sentido, artisans, de artesanos, parte de ser artesanos, en is cierto that we learn sentido, to ask certain questions. es que aprendamos a contestar ciertas I hope you're learning preguntas. to ask certain questions. Espero que ustedes aprendan a hacer preguntas, a contestar preguntas. So también. if you were the seeking God or anyone else, Si usted fuera el Dios que busca o cualquier otro, and you needed 3 holy men to be mentioned to represent the highest of God's people, y si usted necesita 3 hombres santos que puedan representar al pueblo de Dios, would you choose Noah? ¿escogería a Noé? Yeah, you could. Bueno, sí. Would you choose Daniel? ¿Escogería a Daniel He did a lot. Saved his people. para salvar a su pueblo? Would you choose Job? ¿Escogería a Job? Job? ¿Job? Why Job? ¿Por qué Job? Well, saints, this question is a question asked by the artisans. Bueno, santos, esta pregunta es una pregunta hecha por artesanos. In this series of messages given in the last conference in En la- February, En la serie de mensajes que fueron compartidos en febrero en la 5 conferencia, messages. 5 mensajes, one general message, which Brother Juan Carlos gave us this morning, un mensaje general, el cual fue compartido por el hermano Juan Carlos, gave the general view nos brindó el panorama and general talked about each one. Talked about Noah, Daniel, and Job. y nos habló de estos 3, Noé, Daniel y Job. So then there were 4 messages left, Así que hay 4 mensajes que hacen falta, but only three men. pero solo 3 hombres. So three men, 4 messages. How are you going to divide them up? Bueno, así que hay 3 mensajes, 3 hombres, 4 mensajes, ¿cómo los dividiremos? Who would you give 2 messages to? ¿A quién le daría usted 2 mensajes? The most important one, right? Al más importante de ellos, ¿no? So Noah, Daniel, Job. Así que Noé, Daniel, Job. Who would you give to? How would you divide 4 messages between those 3? ¿Cómo dividiría usted 4 mensajes entre estos Would you give 3? 2 to Noah, ¿Le daría 2 a Noé? 1 to Daniel, 1 to Job? ¿Y uno a Daniel y otro a Job? Or 1 to Noah, 2 to Daniel, 1 to Job? ¿O uno a Noé, 2 a Daniel y 1 a Job? What were the brothers thinking? ¿Qué estaban pensando los hermanos They gave entonces? 1 to Noah, Le damos uno a Noé, 1 to Daniel, uno a Daniel and 2 to Job. y uno a Job. Why De did 2 a Job. ¿Por why, qué? why did they give 2 to Job? ¿Por qué le dan 2 a Job? This one we're on today is the second of the 2, Este es el segundo de los 2. representing them. Why? ¿Por qué? Well, we'll get to this. Bueno, llegaremos a ese punto. So these 3 men, first of all, Que estos 3 hombres represent a certain status that we need to have today to be the prepared bride. así que representan lo que nosotros debemos de ser para ser la novia que está lista o preparada. With the young people, with the college students And a the few minutes working ago, saints. we were talking about the need to give ourselves to love the Lord. Estuvimos con los estudiantes universitarios y jóvenes que trabajan y les hablamos sobre la necesidad de darnos al Maybe you were Señor here. para amarle. That this is the only way that a human being can make sense out of their life. Esta es la única manera que un ser humano le puede dar sentido a su vida. For sure, someone who doesn't give themselves to love the Lord can never be an artisan. De seguro que alguien que no ha dado su ser para amar al Señor no puede ser un artesano. To be honest, their life will be empty. Sí, su vida sería vacía.
and probably a mess. y probablemente un desastre. But we can give ourselves to love the Lord. Pero podemos darnos para amar al Señor. Well, we mentioned also that to give ourselves to love the Lord, one practical thing is we take Him as our person. Bueno, hablamos de que una de las maneras para darnos para amar al Señor es que lo tomamos como nuestra persona. And Brother Leah shared that the way you take someone as your person is you watch their eyes. Y nuestro hermano Elías compartió que la manera de tomarlo como nuestra persona es ver a alguien a los ojos. You key in on their eyes. ¿Aquí? Key in. Ok, usted enfoca su vista en los ojos. So, Brother Leah's talked. Is it okay to talk about your wife? I don't know if my wife is here, but it's fine. Okay. It's fine. So, él testificó de que cuando él habla, ha aprendido algo. He said that he had learned something. Oh, sorry, switch Don't again. worry, it's fine. He learned that he needs, if he's going to be in a good situation, he needs to watch his wife's eyes. Él aprendió que cuando él necesita estar en una buena situación, él necesita ver los ojos de su esposa. And those eyes represent her person. Y esos ojos representan su persona. When he looks in her eyes, Cuando mira sus ojos, he knows what she wants, sabe lo que what she quiere, likes, qué es lo que if quiere, she's happy, si está if she's not contenta, happy. si no está He contenta, can tell in her eyes. lo puede decir al ver sus ojos. And so, he's learned to live in the eyes of his wife. Y él está aprendiendo a vivir en los ojos de su esposa. He's learned to take his wife as his person. Él está aprendiendo a tomar a su esposa como su persona. The Apostle Paul was this way. El apóstol Pablo era de esta In manera. 2 Corinthians 2:10, Dice en Corintios 2:10, a question came up. una pregunta surgió. He didn't know what to do. No sabía qué hacer. Then he decided, Él decidió and he told the brothers, y le dijo a los hermanos, I decided by looking in the face, the eyes of Jesus Christ. he decidido verlo en la faz, en los ojos de Jesucristo. Was that to look in the heavens? ¿Eso era ver a los cielos? Or send a telegraph? ¿O enviar un telegrama? No. It was No. to turn his heart to the Lord. Es tornar su corazón al Señor And to see the Lord's face within. y ver el rostro del Señor ahí. And get a new fresh message and feeling from the Lord himself. Y obtener un nuevo mensaje, fresco mensaje de parte del Señor mismo. Husbands learn to do this with their wives. Los maridos aprenden a hacer esto con sus esposas. And we need to learn this with our dear indwelling husband Y necesitamos nosotros aprender a hacerlo con nuestro querido esposo. if we're going to be his bride. Si seremos su novia, We have to care for what he wants. tenemos que tomar cuidado por lo que él quiere. The way we know what he wants is by looking in his eyes. Y la manera en que podemos saber lo que él quiere es al ver sus ojos. So this was something that in the ancient age Esto es algo que en los tiempos is antiguos emphasized se enfatiza in the lives of these three men. en la vida de estos tres They hombres. learned Ellos aprendieron to live in the eyes a vivir en los ojos of of their husband. de su marido. So Genesis 6:6, one of the great verses in the Bible, Génesis 6:6, uno de los grandes versículos de la regarding Biblia. Noah says, But Ustedes tal vez lo saben, pero Noé. Noah, in the midst of a condemned and sinful and awful generation, Pero Noé en medio de una generación condenada, de una generación... Juan Carlos told us how Terrible. bad they were this morning. El hermano Juan Carlos nos dijo cuán mal estaba esa generación They caused their husband to hurt in his heart. que causaron que su esposo le doliera su corazón. And but Noah Pero Noé found grace halló gracia in the sight of Jehovah. a los ojos de Jehová. Now, literally speaking, and many translations have this, Literalmente hablando, y muchas traducciones tienen that esto, Noah found grace in the eyes of Jehovah. que Noé encontró gracia en los ojos de Jehová. Do you know what someone does who's an artisan? ¿Sabe lo que hace un artesano? Do you know what someone does who's the bride wanting to prepare herself? ¿Saben qué hace la esposa que quiere prepararse a sí misma? She stays in the sight of Jehovah. Ella se mantiene en la vista, a la vista de In, those, Jehová, in the eyes of Jehovah. en los ojos de Jehová. And he found grace. Y haya gracia. Do you know how you can have grace? ¿Sabe usted cómo puede tener gracia? You have to learn to take the Lord as your person, Tiene que aprender a tomar al Señor como su persona have his eyes, y tener sus ojos and live in the sight of Jehovah. y vivir en la vista o en la mirada de Jehová. Now you might say, well, brother, that's your interpretation. Bueno, alguien puede decir, hermano, esa es su interpretación. I think that just means that to God,
he found favor. To God he found favor. yo puedo decir que ante Dios halló favor, But remember, pero recuerde, the Bible is written in implication. la Biblia tiene cierta In implicación. poetic terms, En términos de implicación, by our God of Isaiah 54:5, who is our husband, por Isaías 54:5, que Él es nuestro marido, who wants to not direct us by commands, el cual no quiere dirigirnos por mandatos, but have us look in his eyes. pero a la luz de la mirada de sus ojos. So do you see? Lo ven. Noah cared for, in the Old Testament age, the eyes of Jehovah. Lo ve, Noé tomó cuidado en el Antiguo Testamento de los ojos de Jehová. Now, how about Daniel? Ahora, ¿qué tal Daniel? Daniel Daniel gave himself to pray, se dio a sí mismo a la oración. didn't know what to do. He was asked to interpret the king's dream in chapter 2. Ustedes saben lo que hizo, interpretó el sueño del rey en el capítulo 2. What if someone asked you to interpret their dream, ¿Qué tal si alguien le pide a usted que le interprete los sueños? but they don't tell you what they dreamed? Pero no le dice que soñó. And you have to figure out not only what they dreamed, but what it means. Ahora, tiene usted que descifrar qué soñó y la interpretación de ese sueño. Well, Bueno. Daniel prayed, Daniel oró and he was in the eyes of Jehovah. y en los ojos de Jehová. And Jehovah appeared to him, Y Jehová se le apareció, conveyed to him, communicated with him the meaning of the dream, le mostró a él el sueño y la interpretación del sueño. and he saved himself and the others that were there. Y se salvó a sí mismo y a todos los que estaban ahí. I don't have this outline open to me, but the previous outline from this morning, No tengo el bosquejo aquí, pero el bosquejo previo de la mañana. if you look at the subpoints under Daniel in message 1, Si usted ve los subpuntos que se encuentran cuando habla de Daniel en el it'll say, mensaje, the Lord appeared to Daniel, 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 the Lord appeared to Daniel. dice, el Señor se le apareció a Daniel, 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 Indicating that Daniel lived face to face indicando que Daniel vivía de Eye to cara eye. a cara, ojo a ojo, with mirada a mirada, Jehovah, receiving in vision what Jehovah wanted. recibiendo una visión de lo que Jehová quería. It's equivalent to Paul Equivalente a Pablo in not only 2 Corinthians 2:10, en 2 Corintios 2:10, but speaking to all of us, he said, you can be those who love his appearing. pero hablando a todos nosotros nos dice que podemos ser aquellos que aman su manifestación. Well, to love his appearing Bueno, amar su manifestación is to take his person, es tomar su persona, look in his eyes, mirar sus ojos and you have his whole being y usted tendrá infused into you. todo su ser infundido dentro de usted. And then in Job, in chapter Bien. 42, En Job capítulo 42, after a long adult life of trying to be the best person he could, después de una vida adulta de tratar de ser la mejor persona que él podía ser, finally, finalmente, he says, oh, dice, I'd heard of you de oídas te había oído. with the hearing of the ears. I heard about you. Había escuchado de ti, de oídas te But había now I oído. see you. Mas ahora mis ojos te ven Now I repent in ashes. y ahora me arrepiento en cenizas. In other words, these three men En otras palabras, estos tres hombres cleaved to Jehovah, fueron, depended on Jehovah. se reclinaron en Jehová, dependieron de For Jehová. sure, they were affectionate with him. De seguro eran afectuosos con They él. loved him and looked in his eyes. Lo amaban a él y miraban sus ojos. So the fact that these three were mentioned in this low point of Ezekiel 14 El hecho de que estos tres románticos en el punto más bajo de Ezequiel 14 implies that now at the end of the age, implica que ahora en el fin de la era, what God needs lo que Dios in necesita his prepared bride en su novia preparada is persons who are not willing son personas que no están dispuestas to turn their back, a darle la espalda look away from him. y caminar lejos de él. They can't live No pueden vivir away from him. lejos de él. They turn their heart, Ellos vuelven su corazón and the distance, the veil is taken away, y el velo es quitado and they see him face to y face. lo ven cara a cara. And by doing so, Y al hacerlo así, he's able to impart himself into them él es capaz de impartirse a ellos and gain them as his bride.
y ganarlos como su novia. So we need to be such persons now, Así que debemos de ser esta clase de personas. so that the triune God who is there as the three men in Ezekiel 14 Para que el Dios triuno que está ahí como estos tres hombres en Ezequiel 14 could be ours in his economy today. puedan ser nuestros en su economía hoy. In the general theme of this conference, not of our conference this time, but of the conference from which these messages come, Y el tema general de esta conferencia o de los mensajes que provienen de esas conferencias, we learn from these patterns not about them, hemos aprendido de estos modelos no acerca de ellos, but we learned that they were able to access and receive the dispensing of God into them. pero aprendemos que ellos fueron capaces de venir y recibir el dispensar del Señor en ellos To fulfill his economy. para llevar a cabo su economía. Now, do you realize this ¿Se da- phrase, ¿Se dan cuenta esta frase? dispense himself into them for the fulfillment of his economy? Dispensarse en ellos para el cumplimiento de su economía. Do you realize this is a romantic term? ¿Se dan cuenta que esto es un término romántico? Is it a familiar term? ¿Es un término familiar para usted? The dispensing of the triune God for the fulfillment of his economy? El dispensar del Dios triuno o la impartición del Dios triuno para el cumplimiento de su economía. Have you ever heard that before? ¿Había Is escuchado that esto? new? ¿Esto antes o algo nuevo? No, you're familiar with this, right? Está familiarizado, ¿verdad? Con esto. When you hear that, you go, oh, Y cuando usted lo escucha dice, oh, no, right? You think, well, that's our understanding of the truth in the Lord's recovery. ese es nuestro entendimiento de la verdad en el recobro del Señor. It is, Es así, but here, pero aquí. the artisania, The artisan. Ajá. the art here, the artisania that you need to make here Ajá. La artesanía que usted tiene que hacer aquí, is to realize that God's economy is an economy of romance, que la economía de Dios es una economía de romance and that God's dispensing does not occur y que el dispensar de Dios no ocurre in the way that can be practical to one's daily living, in the way that's practical to one's daily living, en una manera práctica en el diario vivir, if that person doesn't enter into romance with Him. si esa persona no entra en este romance con él. Now, a person doesn't have to know that they need to be romantic. Una persona no debe de simplemente saber que es romántico, cómo ser romántico. They can just be romantic. Simplemente es romántico. But it does help to know that you need to be romantic. Pero es difícil saber si usted necesita I ser feel that romántico. this conference, Siento que esta conferencia, the Lord's helped us to realize we need to be romantic. el Señor nos está llevando a darnos cuenta que necesitamos And ser I'm hoping románticos. that, just like Brother Elias and Brother Juan Carlos told the working saints, Así como, espero que como el hermano Elías y el hermano Juan Carlos le hablaron a los hermanos we would jóvenes make que a trabajan, determination, tomemos una determinación we would be as romantic with Him as He is with us. y que seamos tan románticos con Él como Él lo es con nosotros. And we would match the God of Isaiah 54:5 in His feeling toward us, toward Him. Y podamos equivaler al Dios que está en Isaías 54:5, como vive para nosotros, así nosotros vivir para Él. If we make that kind of determination today, Si tomamos tal clase de determinación hoy, we will speed toward the end of the age. aceleraremos hasta la And we will consumación de la bring the era. end of the age closer and closer. Traeremos la consumación de la era más cerca y más And the cerca. bride will be prepared more and more. Y la novia será preparada más y más. So we need to be those who would treasure this kind of intimate daily living as the characteristic and definition of our daily living. Así que debemos ser estos que atesoramos este vivir diario normal como una característica de nuestro vivir, de nuestro amor. Would you permit me to say one more time ¿Me permiten decirlo una vez más? that our aspiration should be that we appreciate the Lord so much that our appreciation rises above whatever ceiling there is. It breaks through every ceiling. Que nuestra aspiración es amar al Señor mucho más, mucho más, mucho más, que pueda ser muy elevado aún, que rompe el techo. Our appreciation would rise that high Nuestra apreciación pueda ser elevada tan alto to the point that it's impossible for us to leave Him aside. al punto que es imposible para nosotros hacerlo a un lado. So we can say that God's economy, Así que podemos decir que la economía de Dios, God's dispensing economy, la economía de impartición de Dios, is an economy which has a currency. es una economía que tiene un currency. Yeah, let's see.
Oh, Sorry. let me say this. It's an economy, let's say this, it's an economy of romance. Es una economía de romance. And the currency, el efectivo, the currency Okay. of that economy is his preciousness. Y el capital de esta economía es su preciosidad. Do you want to be rich in God's economy? ¿Usted quiere ser rico en la economía de Dios? Then love the word. Entonces, Love the church life. ame la palabra, Love every ame, contact with the saints. To look for him. ame Find la, him ame in the la- word. Find him in the church life. ame la vida de iglesia, busque cualquier oportunidad para encontrarlo en la palabra, en la vida de iglesia. In your daily living, find him. En su diario vivir, encuéntrelo. Realize that he's there wanting to live with you in whatever sufferings you're in. Él quiere ahí vivir con usted en cualquier clase de sufrimiento que usted esté pasando. You're in the most beautiful place, like the place that Juan described for us this morning. Usted está en el mejor lugar, en el más bonito, como el que nos describió el hermano Juan Carlos esta mañana. You find him there. That's Encuéntrelo him. ahí, Él está He ahí. brings you in Lo ha to traído appreciation of that. para que aprecie esto. To the point that Al punto que we live with him. vivimos con Él. Then we're in the Entonces, process of being prepared as his bride. estamos en el proceso de ser preparados como su novia. Now, we just had a series of 8 messages for the responsible brothers Tuvimos una serie de 8 mensajes para los hermanos responsables on the importance of the dispensing of the triune God for the fulfillment of his economy de la importancia de la impartición de Dios para el cumplimiento de su economía through the ministry of the word a través del ministerio de la and in palabra our Christian life. en nuestra vida cristiana. And all the brothers agreed, right? Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? We want to be under God's dispensing. Queremos estar bajo la impartición de Dios. We don't want to be outside of God's dispensing. No queremos estar fuera de la impartición de Dios. Do you want to be in God's dispensing? Do ¿Quiere usted estar en la impartición de Dios? you want to be in the economy of God? ¿Quiere estar en la economía de Dios? You just try to do it Solo apart from romance. trate de hacerlo aparte del romance. You won't make it. No lo logrará. Apart from holding him so precious, you won't make it. Aparte del que es tan precioso, no lo logrará. Why? Is it a problem of yours? ¿Por qué? ¿Es un problema suyo? No. No. Our husband in Isaiah 54:5 arranged the universe Nuestro marido en Isaías 54:5 arregló el universo so that no human being can know what it is to be human. para que ningún ser humano sepa cómo es ser un ser humano. No one can have a satisfied human life. Nadie puede satisfacer la vida humana. No one can have rest Nadie puede tener descanso until or unless they enter into romance. si no entramos en este romance. Well, I better start on the outline here. Vamos a entrar en el bosquejo. Now, I left you with a question, right? Los dejé con una pregunta, ¿no? Why Job? ¿Por qué Job? Why Job? ¿Por qué Job? Do you know why Job? Well, ¿Sabe? I'll tell you in just a minute why Job. ¿Sabe por qué Job? Bueno, se lo diré en algún momento por qué Job. God's intention with Job, La intención de Dios con respecto a Job, that a good man que un buen hombre would become a God man. llega a ser un Dios hombre. He wanted to make Job a God man. Él quiere que sea un Dios hombre. Job was a good man. Job era buen hombre. Was he a God man? ¿Era Dios hombre? No, well, he was in the other dispensation, but in this dispensation, he wouldn't be a God man either. He'd just be an upstanding young saint. No, en esa dispensación no podía ser un Dios hombre, pero en esta dispensación tampoco sería un Dios hombre, porque lo único que le interesaba es ser un buen hombre, He could get awards. obtener ciertos títulos, He could be respected widely. ser respetado ampliamente, He could be the best brother around, the best man around. puede ser el mejor hombre que encontremos en cualquier lugar, Missed the meaning of human life. pero Missed the meaning of human life. pero estar fuera o perder el significado de la vida humana. Okay, so we've got maybe 20 minutes or 30 minutes, maybe? About 30 minutes. Tal vez Am I right, tengamos brothers? I've got 30 minutes. minutos. ¿Está bien Is that 30 right? minutos? Okay. So Okay. 30 minutes, we'll complete the message and we'll Entre- answer why Job. En 30 minutos terminaremos el mensaje y contestaremos por qué Job. Number 1, Número 1. the Bible of 66 books is for only one thing. La Biblia de 66 libros tiene por finalidad una sola cosa. For God in Christ as the Spirit
que Dios en Cristo como Espíritu, to dispense himself into us to be our life, our nature, and our everything. que se imparta en nosotros para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, That we may live Christ and express Christ. a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. This should be the principle that governs our life. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. In a practical way, this should be today's tree of life for our enjoyment. De manera práctica, este debería ser el árbol de la vida hoy en día para nuestro disfrute. Could anyone offer a translation or an equivalent? Could anyone paraphrase this in another way, according to our fellowship this week, this conference? Podríamos parafrasear o traducir esto de otra manera, de acuerdo a la comunión que hemos tenido este fin de semana. Hint, hint. Hint. I'll give you a hint. Una pista les voy a dar. Message 1, first session, El mensaje 1, la primera sesión, Roman numeral 1, Romano número 1, was almost exactly the same thing. es casi lo mismo que esto, A little different. un poco diferente. See if you can see the difference. Si usted puede ver la diferencia, The Bible, 66 books, is for one thing, la Biblia nos habla solo de una cosa, for the triune God que el Dios to triuno dispense himself in Christ se dispense en into us to nosotros, be our life and everything. en Cristo, para ser nuestro todo, nuestra vida y nuestro todo. Anyone have an alternative or a paraphrase ¿Alguien? according to our fellowship this conference? ¿Alguien tiene una alternativa o parafrasear esto de acuerdo a la comunión que tuvimos este fin de semana? And what I just finished saying last 10 minutes? En lo que he dicho en estos últimos 10 minutos, What's the Bible? ¿qué es la Biblia? It tells us one thing, Nos dice una cosa, the dispensing of the triune God for his economy. la impartición del Dios triuno en su economía. Yes, the Bible is a romance. Sí, la Biblia es un romance. Therefore, Entonces, the dispensing of the triune God, la impartición del Dios for the triuno fulfillment of his economy, para el cumplimiento de su dispensing economía, himself into us to be all that we need, al impartirse a nosotros como todo lo que necesitamos, happens when? ¿cuándo sucede? When we place ourselves in romance Cuando and nos, place romance in us. cuando nos colocamos en este romance y este romance es colocado en nosotros. Brothers, don't think this is small. Hermanos, no piensen que esto es pequeño. This is the thought Este es el of God pensamiento in Isaiah 54:5. de Dios en Isaías 54:5. I hope you're impressed. Hope you're impressed. Now, here I have to, Espero que estén you have to impresionados. stop and link up with the other end. What's the other major point? Tengo que conectarlo con What's otro the punto goal? principal. ¿Cuál era el otro punto principal? Revelation 19:7 and 8, Apocalipsis 19, 7 y 8, in which en el cual we hope to appear there esperamos estar as allí those who are clothed in linen, como aquellos que están vestidos con lino, bright and clean. limpio y And that resplandeciente. linen is the righteousnesses of the saints. Y este lino es las acciones justas de los santos. Okay, now I'd like to ask you, can you give a good definition? What is it to live Christ? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es vivir a Cristo? Philippians 1:21. Filipenses 1:21. What is it to live Christ? ¿Qué es vivir a Cristo? To live Christ is to be set in romance, being prepared as his bride. That is to live Christ. Vivir a Cristo es estar en este romance y ser preparado como su novia. Esto es vivir a Cristo. Have you heard that definition before? ¿Había escuchado esa definición antes? Maybe not. Tal vez no. I'd like to show you how how I can back that up. Pero mostrarles cómo yo puedo confirmar esto. Those righteousnesses Así que la justicia, of which we one day will be clothed, de la cual algún día seremos vestidos, experientially, what are they? en experiencia que son, What they are, lo que son, they're a garment, right? son una vestidura, ¿verdad? Which is Christ himself as our subjective righteousness. La cual es Cristo mismo como nuestra justicia subjetiva. Now, where Christ is our subjective righteousness, Cristo es nuestra justicia subjetiva. where is he? ¿Dónde está Él? He's in your spirit. Él está en su espíritu. He's got some place in you. Él tiene algún lugar en But usted. let's say you're walking to the meeting here. Pero digamos que usted viene caminando a la reunión aquí al You say, "Oh Lord, salón. I want to be in an atmosphere of romance with you right now. Y usted dice, oh Señor, quiero estar en una atmósfera de romance contigo en este Kiss momento. me with the kisses of your mouth." Bésame con los besos de tu boca. People don't see what I'm enjoying here, but I'm enjoying you. Las personas no ven lo que estoy disfrutando aquí, pero te estoy disfrutando a ti. And
then, as I contact him in that way, Y en eso que yo vengo de esta manera, that action is fixed in eternity. ¿es fix? Fixed in eternity. That becomes eternal. Y eso That interaction is eternal. It will never fade. De hecho, esto llega a ser eterno, esto no se desvanece. And it becomes your clothing. Y eso llega a ser su vestimenta, Your clothing, your linen, su lino, your bright shining virtue. sus virtudes resplandecientes. So here, the righteousnesses of the saints are the Christ within, who's incompletely subjective to us, being made subjective by our desire to be romantic with him, and he comes out of us and lives. He becomes our clothing, our expression. Así que la justicia de los santos llega a ser esta vestidura, que es este Cristo subjetivo que está en nosotros, llega a ser vivido por nosotros, llega a ser expresado, es la justicia, usted los santos, y es el vivir en este romance. Yes. And so that is Christ living out of us. Y este es Cristo vivido desde nosotros. So simply put, what is the righteousnesses of the saints? En palabras simples, ¿qué es la justicia de los santos? It's a saint in romance with him, letting him live out of us, Es un santo que está en el romance con él y le permite a él vivir which is to live with a través us. de él, porque él vive dentro And then con nosotros. He shines, he expresses himself, Y entonces él resplandece, él se expresa, and that's the clothing in our daily living. y esta es la vestimenta en nuestro vivir. So the righteousnesses of the saints Así que las obras justas o la are justicia de los Christ lived santos out of us es Cristo vivido en desde nosotros, as our subjective experience of him as his bride, como nuestra experiencia subjetiva de él como su novia, indicating that to live Christ is to live as his bride and as his bride clothed. indicando que vivir a Cristo es vivir a Cristo como la novia que ha sido vestida. So when you hear, oh, to me to live is Christ, Así que cuando usted escucha, para mí el vivir es Cristo, and you wonder what is that, y usted dice, ¿qué es eso? now you know. Ahora usted lo sabe. I'm going to drink this water. Toma esta agua. Oh Lord, I love you. Oh Señor, te Thank you, you're the amo. reality of this water. Estoy I tomando esta refresh, agua. I contact you. Te contacto, me estoy refrescando. That's not hard to do. No es But difícil let's hacer say esto. you're an engineer, I think. Brother. I'm a lawyer. Oh, an attorney. Oh, he's an attorney. Okay. Attorney, yeah, So my wife is an here's Brother Elias in the courtroom. He's in a courtroom. He's Okay. doing litigation. Aquí está el hermano Elías, es abogado y está en el salón de justicia y está litigando. Do you think he can be romantic with the Lord there? ¿Cree usted que puede ser romántico con el Señor ahí? If he's not a real attorney. Si no lo es, no es un abogado real o verdadero. The real attorney has to be romantic with the Lord, El abogado verdadero debe ser romántico con el Señor. dressed with the righteousnesses of the saints. Está vestido con las acciones justas de los santos. And then Elias can live Christ in the courtroom. Y Elías puede vivir a Cristo allí en el salón de justicia. So remember, Philippians 1:21a Recuerden To live as Filipenses 1:21a. connects directly with Revelation 19:7 and 8, 19:8. Se conecta directamente con Apocalipsis 19:7 y 8. So that verse can have that significance to you. Okay, now, Espero que este versículo tenga ese significado para okay, usted. let's get to Job. Vamos a Job. Okay, Roman numerals 2, 3, and 4 Números Romanos 2, 3 y 4. are three things regarding Job. Hay tres cosas ahí con respecto a I'll Job. try to spend maybe 5 to 7 minutes on each one. Dedicaré 5 a 7 minutos en cada una de And ellas. I'd like you to consider them this way. Each one bears a question Y quiero que lo vea de esta manera. Cada una conlleva una pregunta that presents a question from the life of Job. que presenta una pregunta de la vida de Job. So Job's life presents questions. We've learned to ask questions. Bueno, la vida de Job presenta algunas preguntas y hemos aprendido a hacer ciertas preguntas. Maybe in your situations, I mentioned that I've talked to some of you. I know some of you have very difficult situations. Bueno, tal vez en sus situaciones, yo he hablado con algunos que han tenido situaciones difíciles. You may have, in that situation, asked, or someone may have asked, what is it? What's the meaning of human life? Tal vez usted le ha preguntado a alguien en medio de esta situación, ¿qué es esto? ¿Cuál Why es el am I on the significado de la vida humana? What is it? ¿Qué es? ¿Qué es esto? What is it? ¿Qué es? Or you may have asked, how did I get myself here? O usted se pregunta, ¿cómo me metí en These problems. en estos problemas? How did I get in such terrible situation? ¿Cómo llegué a caer en tal terrible situación?
Or how come this befell me? Why this happened to me? Oh, ¿por qué esto me ha caído a mí? ¿Por qué esto me ha sobrevenido? ¿Qué me está pasando? Why do I, when I'm in the church life, loving the Lord, giving myself to the Lord, why do I suffer like I do? ¿Por qué yo que estoy en la vida de iglesia disfrutando al Señor, sirviendo al Señor, por qué estoy sufriendo como lo estoy haciendo? Job's history asks us this question. La historia de Job muestra este tipo de preguntas. The first section outline regarding him relates to the first question. What is it to be human? Bueno, la primera pregunta en la primera sección de este bosquejo nos lleva a esta pregunta. He thought- ¿Qué es ser humano? He thought he knew. Él pensó que sabía. He didn't know. Él no sabía. Second point, he didn't know why he was suffering the way he did. Segundo punto es que él no sabía por qué estaba sufriendo de la manera que estaba sufriendo. Everything he'd gotten, everything he'd gained through his labor was lost. Todo lo que él había ganado en su vida completa se había perdido. His health was shattered. Su salud estaba He had por los nothing. suelos. No tenía nada. He had nothing. No tenía nada. Why? ¿Por qué? What did I do? ¿Qué hice yo? There's a God in the universe. I know there's a God in the universe. Hay un Dios en el universo. Yo lo sé. He said in chapter 10, verse 13, I know, God, I know you have something hidden in your heart, but I don't know what it is. Why? Él dijo en 10:13, yo sé, Dios, que tienes algo escondido en tu corazón, pero yo no lo sé. ¿Por qué? The third question that corresponds to Roman numeral 4 is, okay, I'm a man. I'm living through this suffering life. What's my outcome? Bueno, la tercera pregunta está en el numeral 4 y dice, bueno, yo soy un hombre, yo estoy pasando por estos sufrimientos, pero ¿cuál va a ser el resultado? What's going to happen? ¿Qué es lo que pasará? Okay, so we'll answer those questions that Job's history asks us Así que vamos a contestar estas preguntas de acuerdo a la historia de Job as we pass through. mientras pasemos a través de ello. Now, Ahora bien, why does the Lord say in Ezekiel 14, and 20, Noah, Daniel, and Job? ¿por qué Dios dijo en Ezequiel 14, 14 y 20, Noé, Daniel y Job? Well, Bueno, are you Noah? ¿usted es Noé? Maybe not. No, tal vez no. Are you Daniel? ¿Es usted Daniel? No. No. Are you Job? ¿Es usted Job? Yes. Sí. So, because he needs some who would save themselves, not be saved by someone, but save themselves at the end of this age, Job is there because what he tells us is what we need to learn. Bueno, porque él necesita algunos que se salven a sí mismos al final de la era, no que lo salven otros, sino a sí mismos. Entonces, por eso tenemos a Job allí. We have to be those who learn, as he learned at the end of his life, to let everything go. Just be in the face of Jehovah. Bueno, simplemente debemos aprender a ser aquellos que aprenden a que todo es soltar todo y estar simplemente en la faz de Jehová. Take him as our person, Tomarlo como nuestra persona, give ourselves to love him, dar nuestro ser para to be amarle prepared as his bride. y ser preparados como su novia. Now, you might argue with me, you might say, I'm not like Job. Bueno, tal vez usted argumente conmigo y me diga, yo no soy como Job. Job was really a good person, Job realmente era una buena persona. accomplished a lot, Logró muchas cosas, had a rich family, tenía una familia rica, was respected. era respetado. I'm not like that. Yo no soy así. Yes, you are. Sí, usted lo es. All of us Todos nosotros are proud. somos orgullosos. In our eyes, we're accomplished. Y hemos... In our own eyes, we're Ah, accomplished. ok. Y a nuestros propios ojos hemos completado algo. We're presumptuous. Somos presuntuosos. That we know what we're doing. Que pensamos que sabemos lo que estamos haciendo. We know where we're going. We know what the result will be. Sabemos a dónde vamos y sabemos cuál va a ser el resultado. So we're fine. Así que estamos bien. Don't need anything. No necesitamos nada. Does that describe you? ¿Lo describe a usted eso? Yes, it does. Sí lo hace. Even those of you who have difficult situations now, Aún ustedes que están pasando situaciones difíciles en este momento, you find it easier to trust in your own capacities to solve your problems
Lo encuentra más fácil confiar en sus propias capacidades para poder salir de esos problemas, your ability to make strategies, sus habilidades para hacer estrategias, figure out how to get through, descifrar cómo atravesar este asunto, than to give yourself que darse a sí to mismo. depend only upon Him. And the only- Depend only upon Y Him. depender solamente en Él. Okay, so Roman numeral 2 says, Así que el número romano 2 nos this dice, is your description. esta es su This is your descripción, description. su descripción. Job was a good man, Job era un buen hombre expressing himself in his perfection, que se expresaba a sí mismo en su perfección, uprightness and integrity. rectitud e integridad. He was perfect. He was perfect in related to the inner man. Era perfecto en guardar su relación con el hombre And interior. upright. Oh, being perfect is related to the inner man, and being upright is related to the outer man. Ser perfecto en guardar su relación con el hombre interior. Yes. Now, B. Job was a man of integrity. Job era un hombre de integridad, letra B. Subpoint 1, with respect to Job, integrity was the total expression of what he was. Número arábigo 1, con respecto a Job, la integridad es la expresión total de lo que él era. The first part of Roman B2 says, in character, Job was perfect and upright. El segundo, la primera parte del número arábigo 2, bajo letra mayúscula B, en cuanto a su carácter, Job era perfecto y recto. In his ethics, he had a high standard of integrity. En cuanto a su ética, él poseía un elevado nivel de integridad. What have I just described? ¿Qué es lo que acabo de describir? Describe you? ¿Lo describía usted? He describes the saints in the Lord's recovery. Describía a los santos en el recobro del Señor. He describes the saints in Honduras, Escribí a los santos en Honduras, Guatemala, Guatemala, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Panamá, El Salvador, El Salvador, Nicaragua, Nicaragua, Belize. Belice. He describes us. Nos describe a We might not nosotros. describe ourselves this way, but inside we're this way. Nosotros tal vez no nos describamos así, pero internamente somos así. So way back in the Old Testament age, Así que volviendo a los tiempos antiguos en el Antiguo Testamento seeing ahead to what we would be at our point here at the end of this age, y viendo hacia este punto en esta era que estamos, how am I going to get some who would prepare to be my bride? ¿cómo es que yo puedo prepararme para ser su novia? I have to show them Tengo que mostrarles. what it is to live according to the ministry of the age, El Señor dice cómo es que vive un ministro de la era, as Noah did, como hizo Noé, and inherit the things of the fathers que heredó who've gone before. todos los caminos, las virtudes de sus ancestros. The bride preparing ones need to be such persons La novia que sea preparada necesita ser tal clase de persona, who live at the end of the age according to the ultimate ministry of the age. que vive al final de la era como un ministro de la era. Oh, time goes so fast. El tiempo vuela. You know, in our age, this final age has a ministry. Saben, en nuestra era hay un ministerio. And this is the last, we presume this is the last age. This is the last ministry of the final ministry of the last age. Y este es el último ministerio para el final de esta era. It's the all-inheriting ministry. It inherits all the ministries that went before. Ese ministerio hereda todos los ministerios que han habido. What is the characteristic of this ministry according to 2 Corinthians? ¿Qué es este ministerio de acuerdo a 2 Corintios? Ministry of the Spirit, El ministerio del Espíritu, ministry of righteousness, el ministerio de justicia, el ministry of reconciliation. ministerio de reconciliación. You add those three together and you have the fourth thing, the ministry of betrothal. Y usted suma estos tres y le queda o resulta en el ministerio de ser desposados. We need to live according to the ministry of our age, like Daniel and Noah did. Necesitamos vivir de acuerdo al ministerio de nuestra era, como vivieron Meaning Noé, that- Daniel y Job. Meaning that we need to live in romance Significa que as necesitamos betrothed ones. vivir en romance como aquellos que han sido desposados. How are we going to do that ¿Cómo haremos esto? when we're like Job? Como Job. You're upright. Usted justo You know how to do things. sabe cómo hacer cosas. And all the other saints have problems, but I'm fine. Aunque los santos, yo estoy bien, aunque todos estén mal. Bueno, That's what you said. the Lord saw back then he needed to put Job there with Daniel and Noah so we'd realize that we need to be saved from our Jobishness.
Dios vio esto tiempo atrás de colocar a Noé, a Daniel y a Job juntos para que nosotros veamos que debemos ser salvos de nuestra jobosidad. Please raise your hand if you feel you're like Job. But if you're not, If you are. if you're, levante la mano por favor si usted siente que es Job, un Job. Muy bien. Good, good. Thank you. Gracias. Thank you. Okay, so a little bit further, C says Job feared God positively and turned away from evil negatively. Letra C, Job temía a Dios en un sentido positivo y se apartaba del mal en un sentido negativo. Point 2, to express God is higher than fearing God and turning away from evil. Arábigo 2, expresar a Dios es más elevado que temer a Dios y apartarse del mal. What Job attained to in his perfection, uprightness, and integrity are altogether vanity. Lo que Job había logrado en su perfección, rectitud e integridad era por completo vanidad. Like Juan Carlos said, what about when we stand before the Lord at Matthew 7:21? Como dijo nuestro hermano Juan Carlos, que si estamos de frente al Señor como en Mateo 7:21. And we, as Job did our best. Y como Job hizo, nosotros hicimos lo mejor que pudimos. And it passes through fire. Y somos pasados por fuego It's all burned. There's nothing gold, silver, precious stones. y es quemado todo y lo que quedan, what is left is precious stones. Yeah. Y lo que queda son piedras preciosas. We'll realize what we labored for, what we built up was nothing. Nothing. Pero tal vez si pasamos por fuego y no es así, Nothing. nos damos cuenta que lo que edificamos, ¿qué fue? Nada. How sad. Qué triste. So our question, well, let's see, D says, only God knew that Job had a need. D, únicamente Dios sabía que Job tenía una necesidad. Only God knows what we need. Solo Dios sabe lo que necesitamos. Now, Ahora bien, so the question here is, what is the meaning of human life? así que la pregunta aquí es, ¿cuál es el significado de la vida humana? And Job, at the end, found out that the meaning of human life was to gain God. Y Job se dio cuenta al final de su vida que el significado de la vida humana era ganar a Dios. Is it good? ¿Es bueno esto? Is it good? ¿Es bueno? Is it good enough? ¿Es bueno lo suficientemente No, it's bueno? not good enough. No es lo suficientemente bueno. We see this weekend, to gain God is not enough. Vimos este fin de semana que ganar a Dios no es suficiente. We have to be His bride. Tenemos que ser su You novia. can get, so, fine difference maybe, a quantitative difference, Bueno, hay algunas diferencias, unas diferencias sustanciales, but anyway, so, please remember, pero por favor recuerden, you've been called and enlightened to know what the meaning of human life is. ustedes han sido llamados e iluminados para saber cuál es el significado de la Your vida daily humana. living should be according to that. Y nuestro vivir diario debe ser de acuerdo a esto. And the significance of human life is not just to gain God, it's to be there in Revelation 19:7 and 8. Y el significado de la vida humana no solo es ganar a Dios, sino es estar allí en Apocalipsis 19, 7 al 8. Not everyone will be there. Not everyone will be there. No todos estarán ahí, Because they don't, maybe because they didn't know that that was the meaning of human life. Porque- That is the meaning of human life. porque tal vez ellos no saben qué es el significado de la vida humana. Ese es el significado de la vida humana. We're vessels to be filled with God. Somos vasos para ser llenos con Dios, Partial. That's a partial explanation. como una explicación parcial, ¿no? Good for the gospel, yes. Bueno para el Evangelio, sí. For those who are beginning, yes. Para estos que están Not for comenzando, you, sí. it's not enough. Pero para usted no es suficiente. To be an open vessel, Ser un vaso abierto it's good. es bueno, Is that enough? es No, pero it's es not suficiente. enough. No es suficiente. We have to be, because you can say, I'm open. Bueno, usted podrá decir, yo estoy abierto. Oh Lord, whatever you want, I'm open. Bueno, yo estoy abierto. That's passivity. Eso es pasividad. Someone who's romantic is not passive. Alguien que es romántico no es pasivo. We pursue, we Perseguimos, touch, tocamos, we embrace. Embrace. abrazamos. Okay, Muy bien. so Así Roman que, numeral 3. número romano 3. Oh boy, my time's running out. Okay. Número 3. Number 3. Bueno, número 3. Número 3.
God's intention was that Job would become a God-man, expressing God in his attributes. La intención de Dios era que Job llegara a ser un Dios hombre que expresara a Dios en sus atributos. The problem with Job was that he expressed himself. El problema de Job era que él expresaba a sí mismo. Why do you know why he expressed himself? ¿Sabe por qué se expresaba a sí mismo? Because he was conscious of himself. Porque él estaba consciente de sí mismo. He was conscious of how am I doing Estaba consciente de lo que él estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. in this aspect? How am I doing? En ese aspecto de cómo lo estoy How haciendo, can I improve in that aspect? cómo puedo He was probar este conscious of aspecto. himself. Él estaba consciente de ese aspecto. So what did he express? Lo que él expresaba Expressed es, himself. él se expresaba a sí mismo. The bride does not express herself because she's not conscious of herself. La novia no se expresa a sí misma porque no está consciente de ella misma. We have this lovely hymn. Tenemos este himno amoroso. The bride eyes, not her garment. Los ojos de la novia son como su vestidura. No miran su vestidura, su propia vestidura, But her bridegroom's face. pero el rostro del novio. The miracle of romance, El milagro del romance, invented in Isaiah 54:5, inventado en Isaías 54:5, is that it rescues us es que nos rescata from self-consciousness, de nuestra propia ser autoconscientes, self-expression, la autoexpresión, self-glory, la gloria nuestra propia, self-expedience. la propia experiencia, Saves us from this. nos salva de esto. So, but Job Pero Job, wanted to express, or God's intention was that Job would no longer express himself, but become a God-man expressing God in his attributes. la intención de Dios con respecto a Job era de que él no lo expresara a él, sino expresara a Dios en sus atributos. Okay, now point A uses the word in English, realm. En la letra A mayúscula, bajo el punto número romano 3, vemos la palabra esfera. Beginning especially in the year 1996, Esta palabra especialmente se comenzó a usar en 1996. realm became a very important word in the Lord's recovery. La palabra esfera llegó a ser una palabra muy importante en el recobro del Señor. There was a term that was used, the divine and mystical realm. Hay un término que se utiliza y es la esfera divina y mística. This is the realm that is God himself. Esta es la esfera de Dios mismo. This is where God wanted to take Job. It says, God ushered Job into another realm, the realm of God. Aquí es donde Dios quería introducir a Job. Aquí dice, Dios introdujo a Job en otra esfera, la esfera de Dios. Now, when you see the word realm, remember, realm is a place where you live. ¿Sabe? Cuando vea la palabra esfera, usted tiene que ver que la esfera es un lugar en donde usted vive. We're in the realm of El Salvador. We're in the realm of El Salvador. Estamos en la esfera del Salvador. We live in El Salvador now. Vivimos ahora en El Salvador. Everything we do 24 hours is in El Salvador. Todo lo que estamos haciendo 24 horas al día es en El Salvador. Our Lord wants us to enter into a realm of God, Nuestro Dios quiere que entremos en una esfera de Dios. where for 24 hours we're in God. Y en 24 horas estamos en Dios. That's what he wanted to do with Job. Eso es lo que quería hacer con Job. Transfer him into God. Transferirlo a Dios. He knows that us Jobs Sabe que nosotros, Jobs, need to be in this kind of a realm. necesitamos estar en esa esfera. Now, the only way to be in the realm of God is, La única manera de estar en la esfera de Dios es, the only way to be in the realm of God is la única manera de estar en la esfera de Dios es romance. Yes, romance. you got Sí, it. lo tuvieron. So 2 R's. No, sorry, it doesn't work. In English, it's 2 R's. Para nosotros, ¿wow? Well, realm and romance La esfera y el romance. in inglés son 2 R's, pero they're 2 R's. Se escriben con R, sí. But bueno, Esfera, okay. romance. Realm and romance. So if you want to be in the divine and mystical realm, Si usted quiere estar en la esfera divina y mística, remember that this awaits your living your daily life in bride preparation, recuerda que es vivir en su vida diaria la Which is preparación de la romance. novia, la cual es romance, and that you become a citizen of the divine and mystical realm, which becomes enlarged to be the kingdom of God. y usted llega a ser un ciudadano de la esfera divina y mística, lo cual lo convierte en alguien que esté en la esfera de Dios, For the 1,000 years of the wedding feast of the Lamb. por los 1000 años en la boda del Cordero. So that's what he wanted. Eso es lo que nosotros queremos. But please realize, Pero por favor,
dese cuenta. We're talking about setting our daily living in a realm of God, Estamos hablando de establecer nuestro vivir diario en una esfera de Dios, in a realm of romance, en una esfera de romance, in a realm of face-to-face, eye-to-eye contact with Him. en una esfera de rostro a rostro, ojo a ojo, para tener contacto con Él. Well, saints, I don't know, my time's up. You can go on. So the question here is, Aquí la pregunta es, I'll try to be quicker and try to finish quickly. So the question that corresponds to Roman numeral 3 is, under Roman numeral 3, it talks about bajo el Job número getting torn romano 3, down, dice que él fue derribado, fue Stripped. demolido, fue consumed. consumido, fue despojado So that he could be built up again. para ser reedificado nuevamente. So when we ask, Cuando preguntamos, what is the result of my trials, ¿cuál es el resultado de mis my tribulaciones, sufferings? mis sufrimientos? The answer to that question is for us to gain God. La respuesta a esa pregunta es para ganar a Dios. Is that adequate? ¿Es adecuada esa respuesta? No. No. It is adequate. We do gain God, but this is for us to be His bride, Bueno, to sí. be in romance. Sí ganamos a Dios, pero esto es para que seamos su novia, para estar en el romance. Someone asked me this morning, Alguien me preguntó esta why mañana, do men suffer? ¿por qué el hombre sufre? How come God doesn't just heal all the sick people? ¿Por qué el Señor no sana a las personas que están Why enfermas? is there cancer? ¿Por qué hay cáncer? So He could reveal Himself as the physician bridegroom and make us His bride, His healed ones. Para que Él pueda ser nuestro médico y nuestro novio y hacer de nosotros su novia. Well, I do appreciate the generosity and flexibility, saying I could have a few more minutes, but I don't want to take advantage. Yo aprecio la flexibilidad que me están dando para tomar algunos minutos, pero no quiero tomar ventaja de esto. Okay. So let's go on to 4. Vamos al número romano 4. In Christ, God has been constituted into man, En Cristo Dios ha sido forjado en la constitución intrínseca del hombre. and man has been constituted into God. El hombre ha sido forjado en la constitución intrínseca de Dios. God and man have been mingled together Y Dios y el hombre han sido mezclados conjuntamente to be one entity, para constituir una sola entidad which is called the God-man. llamada el Dios hombre. This is for the Lord's recovery, Esto es para el recobro del Señor. and this is what the lesson of Job is for. Y esto es para la razón por la que Job recibió esta lección. So, as you read through these subpoints, Así que mientras usted lee estos subpuntos, we see that the God-men are His increase, podemos ver que los Dios hombres son su aumento, His reproduction, su reproducción, His continuation. su continuación. John 2:30. John 3:29, His bride, Sí, Juan 3:29 es su novia, His life. su We vida. partake of His life, nature, Participamos de su vida, su regenerated, naturaleza. to have two lives, Somos regenerados, tenemos dos humanity and vidas, divinity, divinidad y humanidad, to become a life man, para ser un hombre vida, become a God man, Para llegar a ser un Dios hombre. not just a God man, a gold man. no solo un Dios hombre, un hombre oro. Are you a gold man? ¿Es usted un hombre oro? Constituted with Him, Constituido de él. a God man who loves the Lord with his whole being, Un Dios hombre que ama a Dios con todo su from his ser, heart, soul, mind, and spirit, fulfilling Mark 12:30. corazón, alma, mente y fuerzas, cumpliendo Marcos 12:30. Having no self-consciousness or confidence in the flesh, Que no tienes confianza en sí mismo ni en su who carne. denies himself and doesn't live in himself, Que se niega al yo y no vive en sí mismo. and exercises to live Christ. Y se ejercita para vivir a Cristo. Now you know what it is to live Christ, right? Usted ya sabe lo que es vivir a Cristo, ¿no? Contact Him in your daily living so He lives out of you. That's to live Christ. Es en su diario vivir, Él sale de usted. Eso es vivir a Cristo. So a God-man realizes that he is not an independent individual, but part of a corporate God-man, the body of Christ, the one new man. Un Dios hombre comprende que no es un individuo independiente, sino que forma parte del Dios hombre corporativo, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. So what does this Roman numeral speak about? Así de que nos habla este número romano 4. What is the God-man that God wanted Job to be? ¿Qué es lo que es un Dios hombre y Dios quería que Job fuese? This is the bride. Esta es la This is the novia. bride. Es la novia. He chose Job to be there in Ezekiel 14:14 because he knew at the end of the age he would need a group of people to become all this as his
bride. Él escogió a Job en Ezequiel 14:14 para que en la consumación de la era hubiera un grupo de personas que llegaran a hacer todo esto que se detalla aquí, que es la novia. Well, saints, let us thank the Lord. Bueno, santos, demos gracias al Señor. We're equipped Somos equipados to be artisans, para ser artesanos, to see beyond the surface and see everything is for the divine romance and for our preparation to be his bride. para ver más allá de la superficie y ver que todo esto es preparado para este romance divino y para la preparación de la novia. For us to bring foul-smelling and empty experiences of our human life into richness and meaning and significance. Para que nosotros podamos traer todas estas experiencias vacías de la vida humana en algo que es más profundo y significativo. By realizing our human life is for us to be the bride. Para darnos cuenta que nuestra vida humana es para que seamos So preparados the como final esta question novia. is, what will be the result? Así que la pregunta final es What ¿cuál was the será result? el resultado o cuál es el resultado? What's the result of Job's experience? ¿Cuál fue el resultado de la experiencia de Job? We get to Revelation 19, 7 and 8. Llegar a Apocalipsis 17, 19, 7 y 8. That's why Job's there. Por eso está Job ahí. That's why two messages. Por eso hay dos mensajes para Job. That's why it was our conclusion. Esa es nuestra conclusión. So from beginning to end of this conference, Desde el comienzo de esta conferencia this is to cause you to be grateful to the Lord. You're in the Lord's recovery. debe de causar que usted sea agradecido de estar en el recobro del Señor. The Lord's recovery is faithfully speaking from different directions El recobro del Señor está hablando fielmente desde varias to direcciones. convince you, no matter what background you have, Para convencerla a usted, no importa qué trasfondo tenga, that your life is to be part of his bride. que su vida es para ser parte de esta novia. And to tell you it's not too late, you have time to do Y this. se lo digo, no es muy tarde para que usted lo sepa. If you're old, it's not too late. Si usted está anciano, no es muy tarde. If you're young, it's not too early. Si usted es joven, no es muy temprano. So the saints in the churches in Central America Así que santos de las iglesias en can have Centroamérica a new beginning, tengan un nuevo a comienzo, new atmosphere, una nueva an atmósfera, atmosphere of romance, una atmósfera de of romance, bride preparation de preparación in de la all the novia churches. en todas las And you will iglesias. see the blessing come forth. Y ustedes verán que la bendición vendrá. You will see the testimony shine. Ustedes verán que el testimonio You will see brillará. people get attracted. Ustedes verán a las personas ser You'll atraídas. see many people saved. Ustedes verán a muchas personas siendo salvas. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen.